Este 4 de junio se conmemora el Día de la Cultura Afroperuana. Sin duda importante y es un momento esencial para evaluar qué tanto se ha avanzado con reducir las brechas. Y por ello está con nosotros Brenda Castillón, quien es directora de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura. Buenos días, Brenda, bienvenida. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Bien, un día importante, 4 de junio, que también nos recuerda el cumpleaños de Nicomedes Santa Cruz, sin duda, un cultor importante, sobre todo para nuestra cultura, y también luchador por los derechos de la sociedad afroperuana. Entonces, teniendo en cuenta todas las iniciativas que se han propuesto a lo largo de los años, ¿qué tanto se ha avanzado cuando hablamos de reducción de brechas? Bueno, es importante considerar que hay todo un marco normativo internacional, nacional, que ha permitido plantear una serie de instrumentos para desarrollar medidas en el marco de la protección y garantía de derechos fundamentales del pueblo afroperuano. En ese sentido, por ejemplo, en el marco del Decenio Internacional en los Afrodescendientes, que Perú ratifica, permite que el Estado peruano desarrolle, ¿no?, una serie de normativas como un decreto supremo relacionado al interés hacia la protección de los derechos fundamentales del pueblo afroperuano. Recientemente tenemos la Política Nacional del Pueblo Afroperuano hacia el 2030 y anteriormente tuvimos el Plan Nacional del Pueblo Afroperuano. Entonces, estas medidas permiten visibilizar estas brechas. Además, es importante mencionar que esto en el marco de la política fue posible porque en el Censo 2017 se incluye por primera vez la variable de autoidentificación, en el cual logró contar con una data, una visibilidad estadística donde más de 800.000 personas se autoidentificaron como afroperuanos y afroperuanas. Y esto permitió contar con data en función de estas brechas a nivel de diversos aspectos que permiten trabajar estas medidas para trabajar temas de discriminación, de mejora de condiciones sociales, económicas. Y es importante mencionar que esta política del 2030 es una política de carácter multisectorial, que se trabaja con 15 sectores y a nivel subnacional para trabajar de manera conjunta hacia esta reducción de brechas. Importante y más en estos momentos que constantemente venimos revelando hechos de discriminación, racismo, ¿no? Y es verdad que somos un país diverso, multicultural, sin duda, y eso nos enriquece, pero parece que lo que nos hace rico a su vez nos divide, ¿no? Entonces, ¿cómo nos reconciliamos? Tiene que ver con cómo trabajamos en este concepto de reconocernos como diversos. Y en la diversidad está la riqueza, de cómo construimos esta ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cultura afroperuana, es toda esta riqueza desde las tradiciones orales, desde la religiosidad, desde los aportes en el marco de las investigaciones, la historia, de la cultura, ¿no?, las tradiciones artísticas, la gastronomía y de todos los aspectos, cómo mirarnos, ¿no?, como parte del país y cómo esto construye y es parte de lo que te establece identidad, ¿no?, y que es parte de la historia del país. Efectivamente, ¿no? Y sobre todo también es importante despejar estos estereotipos, encasillar a la sociedad, a la comunidad afroperuana como danzantes o solamente ensalzar el folclore, cuando es mucho más. Y ojo que saludamos el folclore sin duda, pero es mucho más que eso, ¿no? Así es mucho más que eso. Es importante reconocer que la sociedad ya pone en un lugar y una valoración estos aportes de la gastronomía o el deporte, ¿no?, o de las expresiones artísticas, que es muy importante y que es parte de la identidad. Pero estamos más allá, hablamos también de líderes comunitarios desde la historia hasta el momento, ¿no?, de líderes políticos también, hablamos de historiadores, de escritores que visibilizan lo que corresponde a la cultura afroperuana. Y eso es, y digamos, el encasillar y el, digamos, estereotipar también resulta peligroso porque te coloca en una sola posición y digamos, influye como el imaginario colectivo, como que solo te puedes dedicar a una sola cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de que soy directora de la Dirección de Políticas para la Población Afroperuana o anteriormente era activista, ¿no?, en una organización afroperuana, cuando yo contaba, decían, se dedican al baile. O sea,
¿no? El estereotipo dirigido, se dedican al baile, ¿qué hacen? Invítame, ¿no? Incluso desde la dirección, considerada como que es una dirección vinculada, que promovemos el baile y la danza. Entonces, ahí es cuando va también el tema de informar, el tema de formar y el tema de también posicionar, que trabajamos en el marco de políticas públicas vinculadas a la reducción de brechas en el marco de una población, un pueblo en situación vulnerable, ¿no? Claro que sí, hay que reeducar a la Así sociedad en es. base a la tolerancia, empatía y reconocer la diversidad, ¿no? Y tú recordarás cuando hubo polémicas en su momento con respecto a estas tandas comerciales, donde ponían a una persona afrodescendiente por un determinado rol en específico, Así ¿no? es. Entonces, poco a poco ha sido avanzando y ha sido también despejando eso y acá todos tenemos que ser partícipes, no solamente desde las escuelas, sino toda la sociedad en su conjunto. Y a propósito de la educación, que eso es importante, ¿qué tanto se ha avanzado en esa materia? ¿Hay acceso a la educación para toda la sociedad, toda la comunidad afrodescendiente? Todavía se encuentran brechas, esto es parte, digamos, de un trabajo que hay que hacer de manera conjunta con el Ministerio de Educación, que claro, la calidad educativa tiene que fortalecerse para todos los peruanos, eso tiene que quedar claro, pero encontramos estas brechas el término de educación básica cerca del 50% y, por ejemplo, que apenas el 10% termina la educación superior. Entonces, aquí tenemos un avance con Pronavec, en el cual tiene toda una propuesta de becas con criterios específicos para que también jóvenes, ¿no? Y también adultos del pueblo que se autoidentifican como afroperuanos puedan acceder, ¿no? Y desde el Ministerio de Educación hay todo un trabajo para realizar en función de fortalecer la convivencia escolar, puedan producir recursos educativos que también trabajen desde un enfoque intercultural la pedagogía en cuanto el niño y la niña que digamos, desarrolle sus aprendizajes también se siente identificado con parte de la historia y de lo que se trabaje desde la escuela. Claro, y teniendo en cuenta también todo eso se da en este marco, ¿no? Del Plan Nacional al 2030, donde todas las instituciones tienen que intervenir, no solamente el Así Ministerio es. de Cultura, Educación, el de la mujer, ya que en un país donde se reporta un alto índice de feminicidios, de agresiones Así hacia las es. mujeres, también cómo vamos en ese aspecto. Si se tiene la data, por ejemplo, de los reportes acerca de mujeres afrodescendientes que se han visto afectadas, ¿no? Por Claro, agresiones. sí hay data, digamos, que indican que cerca del 50% de mujeres tienen, sufren una violencia psicológica y también es desde cómo se estereotipa a la mujer afroperuana, ¿no? En ese sentido estamos trabajando de la mano con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene diversos servicios vinculados a la autonomía de la mujer, a la prevención de la violencia, a la atención de la violencia y al soporte en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese marco estamos desarrollando ya culminando el primer reporte del Avances 2022 y ahí vamos a tener resultados más concretos de este avance en función de todos esos aspectos que estamos mirando. Es importante mencionar también que la Política Nacional del Pueblo Afroperuano tiene un objetivo prioritario vinculado al incremento de la autonomía de la mujer y ve estos aspectos, ¿no? Entonces, aquí es trabajar de la mano con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que es uno de los que ha refrendado la política. Claro, y sobre todo cuando uno ve lideresas, y sobre todo las pequeñas, ¿no? Ven a estas mujeres que están ejerciendo cargos importantes, eh, también uno dice, es mi oportunidad, se está abriendo el abanico de posibilidades, pero aún nos falta mucho más, ¿no? Qué bonito sería poder encontrar en algún momento una presidenta que sea afroperuana, tener alguna ministra o ministro afrodescendiente, ocupando cargos importantes, ¿no? En todos los ámbitos, en empresas, privadas, públicas. ¿Qué tanto nos falta para dar esa oportunidad y poder abrir todas las posibilidades? Bueno, identificamos que cerca del 3% de afroperuanos, afroperuanas está en cargos públicos, entonces ahí hay una brecha y que también tiene que ver con todo este avance, esta apertura, porque detrás, digamos, de la discriminación hay
una limitación de oportunidades, ¿no? En considerar de pronto con un determinado perfil. Pero también hablamos de avances, ¿no? No solamente hay que hablar de brechas, sino también de avances. Por ejemplo, a nivel del Ministerio de la Mujer hay una mesa de trabajo de mujer afroperuana, por ejemplo, ¿no? También existe un grupo de trabajo de población afroperuana que tiene una participación importante de mujeres, Así ¿no? Asimismo, en un grupo de trabajo que interviene en la Comisión Nacional de Cambio Climático también hay representación de mujeres, y en estas, bueno, en las elecciones del año pasado también identificamos regidoras, gerentes que están ubicadas en cargos públicos. Entonces, desde ahí también hay esta evidencia de que estamos avanzando en estos espacios de participación política. Claro, se está avanzando. Lento pero seguro al menos, ¿no? Y esperemos que esto pueda agilizarse aún mucho más, y para eso depende de todos, que todos tenemos que contribuir con un granito de arena. Y por último, en el marco del Día de la Cultura Afroperuana, ¿qué actividades se van a realizar? Sí, gracias. Estamos aquí porque estamos celebrando el mes de la cultura afroperuana, ¿no? Señalado por el Ministerio de Cultura, y a su vez celebramos el Día Central mañana, y vamos a realizar todo un festival y también una presentación de stand con diversas, digamos, presentaciones con participación de organizaciones afroperuanas. Esto va a ser en el Paseo de Aguas y lo estamos desarrollando con colaboración de la Municipalidad del Rímac. Entonces, este mes está en homenaje de Lucha Reyes. Entonces invitamos a todo el público en general que nos acompañe el día de mañana a partir de las 12, y empezamos así el día central. Y todo el mes tenemos una serie de actividades, desde muestras fotográficas, charlas, encuentros de investigadores, y no solamente en Lima, sino de manera descentralizada, ¿no? El Ministerio de Cultura trabaja con direcciones desconcentradas de cultura, y por ejemplo Lambayeque, Piura, Puno, Apurímac, San Martín, donde a veces no se considera que hay concentración de pueblo afroperuano, pues también van a desarrollar diversas actividades con la comunidad, con las escuelas, y bueno, estamos abocados a visibilizar y fortalecer este conocimiento y este respeto a la diversidad y a la herencia de la cultura afroperuana. Son actividades de, entiendo yo, ingreso libre. De ingreso libre, gratuito, porque es una celebración conjunta, y más que celebración es esto, ¿no? El poner en vitrina, el visibilizar, el fortalecer este conocimiento sobre la cultura y generar esta construcción de identidad, esta construcción de colectivo y de diversidad cultural como un país multicultural. Claro que sí, entonces la invitación está hecha, y qué importante lo que mencionabas, ¿no? Porque claro, a veces uno no se identifica con lo que no conoce, y por eso es importante que asista a esas actividades que son de ingreso libre, gratuitas, para que se reencuentre con la historia y pueda conocer y por qué es necesario seguir revalorando y seguir luchando para recortar las brechas. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Gracias. Ha sido Brenda Castrillón, directora de Políticas para la Población Afroperuana del Ministerio de Cultura.